Jóvenes, vamos a retomar los conceptos de valencia y estados de oxidación que son fundamentales para nomenclatura inorgánica, para lo cual, por favor, ruego toda la atención. Empezamos por definir lo que es valencia y estado de oxidación. Parecen conceptos similares e inclusive muchas de las veces lo toman algunos alumnos erróneamente como iguales. Vamos a definir primeramente qué es valencia. Como ustedes saben, jóvenes, todos los elementos químicos en su último nivel de energía poseen electrones. Esos electrones son los denominados electrones de valencia. Entonces, la valencia será la capacidad de un elemento químico para formar compuestos. ¿De qué manera? Ganando, perdiendo o compartiendo electrones. Mediante este tipo de comportamiento, ya sea ganando o perdiendo electrones, forman enlaces. Entonces, estos enlaces pueden ser consigo mismo o con otros elementos químicos de la tabla periódica. Eso es valencia. A diferencia y para contrastar el concepto anterior, el estado de oxidación es una carga real o aparente que se genera por la ruptura de los enlaces, los cuales pueden ser positivos, negativos, enteros, fraccionarios e inclusive cero. Aquí nosotros ya notamos la principal diferencia, ¿no es cierto? Para lo cual vamos a realizar lo siguiente. Tenemos aquí la molécula del agua. Voy a realizar la estructura de Lewis. ¿Cuál es la estructura de Lewis? Jóvenes, ustedes ya saben, el hidrógeno tiene un electrón y otro electrón es del oxígeno. El oxígeno, ¿cuántos electrones tiene? Únicamente 6, ¿no es cierto? Este es del otro electrón. Miren ustedes, jóvenes, esto sería la estructura de Lewis. ¿Cierto? Está compartiendo acá el hidrógeno su único electrón con el oxígeno. Ya, vamos a ver la valencia del hidrógeno. Me dice que es la capacidad de formar enlaces. ¿Cuántos enlaces forma un átomo de hidrógeno? Solamente uno. Entonces la valencia es 1 para el hidrógeno. Vamos a ver para el oxígeno. ¿Cuántos enlaces pudo formar? 2. Únicamente porque recepta 2 electrones. La valencia del oxígeno es 2. Ahora vamos a ver el estado de oxidación. El estado de oxidación me dice que resulta de una ruptura de sus enlaces. Ahora, aquí debemos tener nosotros en mente el concepto de electronegatividad. ¿Qué era la electronegatividad? Pues la capacidad que tiene un elemento químico de atraer electrones. Acá tenemos la molécula del agua formada por oxígeno e hidrógeno. ¿Cuál es el elemento químico más electronegativo? El oxígeno. Por lo tanto, si yo imaginariamente hago una ruptura, pues el que se va a quedar con ese electrón va a ser el oxígeno, ¿no es cierto? De esta manera, como el hidrógeno perdió un electrón, ganó una carga positiva, por eso es más 1. En cambio, el oxígeno ganó 2 electrones, recuerden, porque por acá también se produce la ruptura. Al ganar 2 electrones, ganó 2 cargas negativas, por lo tanto es menos 2 el estado de oxidación del oxígeno en la molécula del agua. Ahora vamos a realizar lo que es el análisis de estado de oxidación y valencia con la molécula del peróxido de hidrógeno o conocida también como agua oxigenada. En los siguientes videos se profundizarán de cómo resultan estos peróxidos. Tengo el hidrógeno, tengo su electrón, el otro que viene del oxígeno, ¿no es cierto? Tengo por acá otro oxígeno. Y miren ustedes, hago esto de acá. ¿Ya? Ruego disculpas. Si es que me sale chueco, lo importante es que me entiendan la idea, ¿no es cierto? Nuevamente vamos a ver acá la valencia. Para el hidrógeno, ¿cuántos enlaces pudo formar? 1. La valencia para el oxígeno, ¿cuántos enlaces pudo formar? 2, ¿no es cierto? Indistintamente sea del oxígeno 1 o del oxígeno 2, pudo formar 2 enlaces. El estado de oxidación. Aquí nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto?, un corte imaginario por acá y por acá, ¿no es cierto? Ahora, jóvenes, acá tengo un electrón, uno que le pertenece al oxígeno 1 y un electrón que le pertenece al oxígeno 2. Ambos son
tienen el mismo valor de electronegatividad. Entonces, ninguno de los dos tiene la fuerza necesaria como para arrancarle el electrón del otro. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Se produce esto de acá. Si se separaran, pues el uno se quedará con su electrón y el otro con su electrón, ¿no es cierto? Entonces vayamos analizando el estado de oxidación del hidrógeno. Nuevamente perdió un electrón, entonces sería más 1. Ahora, analicemos. Obviamente el análisis para el oxígeno número 1 será el mismo para el oxígeno número 2. El oxígeno, ¿cuántos electrones ganó? Solo 1. Entonces sería menos 1. ¿Por qué? Porque recuerden, el electrón de acá, este era el mismo del oxígeno, es decir, ya lo tenía antes, no ganó ningún electrón. Entonces, jóvenes, que quede claro, la valencia son valores enteros, fijos, mientras que los estados de oxidación van a variar y obviamente la característica representan cargas reales o aparentes. Los estados de oxidación, jóvenes, en todo elemento libre es cero. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Supongamos que yo tengo aquí un lingote de oro. Este lingote de oro va a estar formado ¿por qué? Por átomos únicamente. Si es que se tratase de un lingote de oro puro, vas a tener únicamente átomos de oro, ¿no es cierto? Entonces, como se trata únicamente de átomos de oro, pues el estado de oxidación va a ser 0. En el hidrógeno siempre va a ser más 1, excepto en los hidruros metálicos, que es menos 1. El oxígeno siempre es menos 2, excepto en los peróxidos que acabamos de ver, que es menos 1. Todos los metales alcalinos, el estado de oxidación es más 1. ¿Cuáles son los alcalinos? Pues sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, que son los importantes, todos ellos van a ser más 1. Todos los metales alcalinos etéreos, el estado de oxidación es de más 2. ¿Cuáles son los alcalinos etéreos? Magnesio, calcio, bario, estroncio, radio, etcétera, ¿no es cierto? Importante esto, jóvenes, en todo compuesto la sumatoria de su estado de oxidación es 0. En todo compuesto iónico, la sumatoria es igual a la carga. ¿Qué significa compuesto iónico? Jóvenes que están elevados a una carga. Por ejemplo, yo tengo esto de aquí. Esto ya vamos a ver posteriormente que sería el ion sulfato. El ion sulfato tiene 2 cargas negativas. Entonces, este sería un compuesto iónico en el que podemos ver que está unido por un átomo de ¿qué? De azufre y por acá un átomo de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, cuando un grupo de átomos está elevado a una carga, se llamará compuesto iónico. Estados de oxidación. Vamos a ir haciendo algunos ejemplos para que quede bastante claro esto de acá. ¿Ya? Jóvenes, vamos a ver. Acabamos de ver la definición, ¿no es cierto? En todo compuesto, el estado de oxidación del oxígeno es menos 2, del hidrógeno más 1. Como se trata de un compuesto, tiene que ser igual a 0. 1 por menos 2, menos 2. 2 por 1, más 2. Igual a 0. Cumple la ley. El estado de oxidación del hidrógeno ha sido más 1. Vamos acá. Del oxígeno siempre va a ser menos 2. Como se trata de un compuesto, tiene que ser 0. 2 por menos 2, menos 4. Obligatoriamente del carbono va a ser 4. ¿No es cierto? Vamos acá, del hidrógeno más 1, del oxígeno menos 2. Como se trata de un compuesto, la sumatoria de los estados de oxidación de todos los elementos químicos va a ser 0. Entonces, 3 por 2 sería menos 6 y por acá más 1. Aquí obligatoriamente tendrá que ser más 5, ¿sí o no? Perfecto, continuemos. El estado de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Entonces, ¿cuánto sería acá, jóvenes? Menos 22, como se trata de un compuesto, tiene que sumar 0. Más 1, que sería 22. Más 22 menos 22, 0. Para que no se altere, mi suma algebraica de los estados de oxidación tiene que ser 0. ¿Cuánto ha sido aquí? Que el carbono, 0. Ya podemos darnos cuenta, ¿no es cierto? Aquí, en el dióxido de carbono, el estado de oxidación del carbono fue más 4 y aquí fue 0, porque es variable el estado de oxidación. Vamos acá. Con el caso del oxígeno siempre va a ser menos 2. El sodio, al ser un metal alcalino, siempre va a ser más 1. Como se trata de un compuesto, tiene que ser 0. 7 por 2, menos 14. 2 por 1, más 2. Obligatoriamente, para que quede, tiene que ser 2. Entonces, como tengo un 2 acá multiplicando, acá va a ser más 6.
Entonces del cromo ha sido más 6. Acá, jóvenes, si nos podemos analizar en la manera de tanteo, como hemos hecho los ejercicios anteriores, es posible que saquemos el estado de oxidación del nitrógeno, pero existe la manera matemática para obtener esto. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. ¿Ya? Miren ustedes, jóvenes, aquí va a ser ¿cuánto? Más 1. ¿Se trata de un compuesto? Claro que sí. Sería la suma de estados de oxidación 0. 1 por 1 más 1. Ahora, tengo 3. Yo no conozco el estado de oxidación del nitrógeno, lo pongo como una variable A. Entonces, ¿qué sería? 3A. 3A más 1 igual a 0. De esta manera yo resuelvo esta ecuación y obtengo lo siguiente, menos 1/3. ¿Qué significa? Que el estado del nitrógeno en el amoníaco es igual a menos 1/3. Hagamos acá para profundizar esto de acá. 2 por 1 tiene que ser más 2, como se trata de un compuesto, es igual a 0. 4 por A, que yo no conozco, más 2 igual a 0. Resuelvo por acá y miren ustedes. A es igual a menos 2/4, que es igual a menos 1/2. ¿Se cumple la ley? ¿Los estados de oxidación pueden ser fraccionarios? Claro que sí, por eso es importante prestar atención a las definiciones y conceptos. Acá ya podemos darnos cuenta que se trata de un compuesto iónico porque está elevado a una carga, ¿no es cierto? Entonces ya no va a ser 0, sino menos 3. 4 por menos 2 tiene que ser menos 8, ¿no es cierto? Y del fósforo no conozco, lo pongo como A. A menos 8 igual a menos 3. Resuelvo por acá y me doy cuenta que A va a ser igual a ¿qué? A más 5. El estado de oxidación del fósforo en este compuesto iónico ha sido más 5. Espero que quede claro esto, por favor. Y para reforzar todo lo que hemos visto en estos minutos de clase, vamos a realizar los siguientes ejercicios, ¿sí? Esto, para los jóvenes de primero de bachillerato, ¿no es cierto? Tendrán que realizar en el cuaderno de tareas, por favor, todos los estados de oxidación de estos compuestos. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han realizado ya. Esto es un repaso, pero es importante nuevamente realizarlo. Estados de oxidación. Como ustedes saben, la tabla periódica, jóvenes, tiene alrededor de 120 elementos químicos, por lo tanto, un poco dificultoso memorizarnos todos esos estados de oxidación. Entonces aquí he realizado una tabla resumen en la que es importante que al menos sepan todos estos estados de oxidación, ¿no es cierto? Hay elementos como por ejemplo el manganeso y el vanadio se encuentran como metales notables y también como no metales notables. Es porque tienen este comportamiento particular, funciona como metal y como no metal, ¿no es cierto? Importante en esta tabla que, por ejemplo, el oro tiene 2 estados de oxidación, ¿no es cierto? 2 estados de oxidación. Miren ustedes, funciona con más 1 y más 3. Tenemos elementos químicos como, por ejemplo, el cloro y el bromo, el yodo, que tienen ¿cuántos? 4 estados de oxidación, ¿no es cierto? Miremos acá, el azufre, selenio y el telurio tiene 3 estados de oxidación. En cambio, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, obviamente la plata no es dentro de los metales alcalinos, pero como tiene el estado de oxidación más 1, lo he colocado allá. Al igual del cadmio y el zinc, no pertenecen a los metales alcalinoterrios, vale esta aclaración, pero como tienen el estado de oxidación más 2, que es similar a los alcalinos terios, lo he colocado en esta tabla resumen. Perfecto, por favor, quedará entonces como tarea, estudiantes, el conocer a perfección cada uno de estos estados de oxidación, de estos elementos químicos que son los más importantes con los cuales en el futuro formaremos todos los compuestos químicos. Perfecto, eso ha sido todo en este video. Por favor, jóvenes, vamos a continuar. Voy a seguir subiendo los otros videos de los temas que vienen a continuación.